Todos los días recibimos malas noticias y uno escucha en la radio y ve en la televisión cómo el hambre, los robos, la corrupción, la degradación del ser humano, las guerras, familias destruidas, divorcios, maltratos, hijos contra los padres, violaciones, etcétera. Y entonces elevamos nuestras voces y decimos, no, esto va de mal en peor, esto está muy mal. Y el interrogante es, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú, hermano o hermana? ¿Qué haces? Sí, esto está muy mal, pero ¿qué haces? Y de pronto muchos de ustedes dirán, bueno, es que yo ¿qué puedo hacer contra esto? ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Eso es algo del gobierno de paso, que le toca hacer todo esto. ¿Será esto algo para el gobierno? Cada uno de nosotros tendremos algo para aportar a todo lo que está sucediendo. Y el Señor, a través de su palabra, nos tiene hoy una enseñanza que creo que podemos aprender mucho de lo que podemos hacer por lo que una persona hizo tiempo atrás. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Nehemías. Nos ubicamos en el capítulo 2 de Nehemías. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Antajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando corazones, ministrando, Señor, en esta linda mañana. Que podamos entender, Señor, qué nos quieres enseñar a través de esta porción de tu palabra. Tiempos malos,
en aquella época para Nehemías, tiempos malos para nosotros hoy. ¿Qué podemos hacer? Permite, Señor, que a través de este siervo tuyo, Señor Nehemías, podamos aprender, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para tu iglesia hoy en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de la palabra de hoy vamos a poder ver que todos tenemos una oportunidad en medio de malas noticias. Oportunidad en medio de malas noticias. Vamos a recordar algo, porque si no entendemos esto de lo que pasó para las tribus de Israel, para el pueblo del Señor en aquella época, difícilmente vamos a entender porciones como esta. Recordemos, y lo hago muy breve, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron. 10 conformaron el reino del norte y 2 conformaron el reino del sur. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El reino del norte entonces fue sometido al cautiverio por el imperio asirio, por el año 722 a.C. Y el reino del sur, Judá, fue entonces sometido a cautiverio por el imperio de aquella época, el imperio babilónico, ¿correcto? Ese cautiverio por el imperio babilónico inició aproximadamente por el año 605 a.C., y se dio la primera deportación en el año 597, dándose una segunda deportación en el año 586 a.C. Y ese cautiverio entonces termina en el año 538, cuando el rey Ciro de Persia entonces dio el edicto para que los judíos pudieran regresar a sus tierras. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde entra toda la porción de acá. Nehemías, entonces, trabajaba en el castillo del imperio, en la ciudad de Susa. Y dice la palabra ahí que en el mes de Quisleu, es decir, por los lados de noviembre y diciembre, en el año 20 del rey Antajerjes, dice también la palabra, quien empezó a reinar en el año 464 a.C., fue que se dio esto que estamos leyendo desde el capítulo 1 de Nehemías. Según eso, si Antajerjes empezó a reinar en el año 464 a.C. y fue en el año 20 de Antajerjes, estamos hablando que esta noticia de Nehemías la recibió ¿en qué año? ¿Quién da más? No en qué mes, sino en qué año. Eso, 444 a.C. Ahí nos ubicamos ya en el tiempo, ¿correcto? Muy bien. Nehemías entonces recibe el informe de algunos varones de Judá que pasaron por allá. Y entonces este informe que le dieron a Nehemías lo deprimió inmediatamente. Claro que lo puso muy triste por las noticias que le entregó Hanani, el hermano de Nehemías, no hermano de sangre, sino el judío que pasaba. Los judíos de Judá, que en aquel entonces eran ya una provincia de Persia, estaban pasando por un gran mal, estaban pasando por un muy mal momento. Y además el muro de Jerusalén había sido derribado y las puertas entonces también habían sido quemadas por fuego, lo dice ahí la palabra. Esto había hecho entonces que la ciudad quedara totalmente indefensa ante los ataques de todos los enemigos. Recuerden que en aquella época, ¿cómo se cuidaban las grandes ciudades? Con unos muros. Y si el muro había sido derribado, entonces quedaba expuesta a los ataques de los enemigos ahí el pueblo de Judá. El pueblo de Judá había empezado a construir los muros, la reconstrucción de los muros, pero habían sido detenidos precisamente por el rey al que le servía Nehemías, por este rey Antajerjes. ¿Y por qué fue que detuvo la reconstrucción de los muros? Porque unos personajes enemigos le dieron unos informes malintencionados y amañados a Antajerjes, y este simplemente dijo, bueno, se para la reconstrucción del muro, y punto.
Cuando Nehemías recibió la noticia, dice la palabra que se sentó a llorar. Tremendo. Se sentó a llorar. E hizo duelo por algunos días. Dice la palabra que ayunó y oró al Dios de los cielos. Nehemías entonces enfrentaba una situación que reconocía que era imposible resolver por sus propias fuerzas. Cuando yo analizaba este aspecto de Nehemías, claro, ¿el qué diría? No, pues yo ¿qué voy a resolver yo? ¿Qué puedo hacer yo? Que fue la pregunta que hice de pronto inicialmente, que la pregunta que nos podemos hacer muchos de nosotros. Bueno, ante todo lo malo que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo? Y eso de pronto podría estar pensando Nehemías en ese momento, cuando recibe toda esa información del problema en que estaban sus hermanos judíos, y podría estar diciendo, pero en mis propias fuerzas, ¿yo qué puedo hacer? Pero también sabía que todas las cosas son posibles para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener con claridad, que todo es posible para nuestro soberano Creador. Por lo tanto, dice la palabra y la describe ahí desde el capítulo 1, si nos devolvemos, que lo que empezó a hacer Nehemías fue orar. Lo que todos debemos hacer. Inició oración, inicialmente entonces reconoce en la oración, reconoce la grandeza, reconoce el poder, reconoce la fidelidad de Dios. Y Nehemías confiesa los pecados del pueblo, y lo más hermoso es que Nehemías se incluye dentro del reconocimiento de los pecados. Él no dice, este pueblo, como decimos nosotros, no, es que este pueblo de Medellín son pecadores. No, Nehemías dijo, perdónanos porque somos pecadores. Se incluyó en la oración. Hermoso lo que debemos aprender. Mire que uno encuentra ahí la palabra confieso. Él se confesó pecador. Y en 4 ocasiones dice, se incluye. Hermoso esto. Y se puso a sí mismo y a Israel en una actitud sumisa ante el Señor. Porque miren que se llamó siervo. Y cuando hablaba del pueblo hablaba de siervos. Mire qué actitud sumisa. Y Nehemías le pide ayuda ¿a quién? Al que lo podía hacer. Le pidió ayuda a Dios. Vemos ahí en el versículo 8 y en el versículo 11 de ese capítulo 1. Y Nehemías le dice al Señor, acuérdate. Pero ese acuérdate lo que le estaba pidiendo al Señor era que entrara en acción. Nehemías no le estaba diciendo que recordara algo que había olvidado. Y le dijo que recordara las palabras que le había dicho. ¿A quién? Dice la palabra, a Moisés. Tremendas, muy lindas, porque a Moisés, ¿qué le había dicho? Si esta nación pecaba, entonces Él los dispersaría por la tierra y los llevaría por los pueblos. Encontramos por allá en Levítico 26. Pero si se arrepentía y obedecían los mandamientos, ¿qué iba a pasar con ellos? Ahí lo encontramos en esa porción. Dice que serían recogidos y serían traídos a Jerusalén. Y Nehemías le decía al Señor, Señor, escucha mi petición. Le clamaba, Señor, escucha mi pedido. Ahora, si nosotros analizamos esto humanamente, si analizamos humanamente todo esto que estaba pasando, solo una persona, en el caso de Nehemías, con el rey, lo que había pasado, solo una persona podía ser capaz de ayudar a los judíos de Jerusalén en la reconstrucción. Porque recuerden que, ¿quién fue el que paró la reconstrucción del muro? Antajerjes. ¿Y con quién estaba hablando Nehemías? Y si él era rey y había dado la orden, ¿quién era el único de dar la contraorden de que volvieran a reconstruir? Antajerjes. Entonces miren esa parte. No era fácil para Nehemías. Y por eso Nehemías oró en forma específica al Señor y le dice que le diera a tu siervo, ojo, que le diera buen éxito. Ustedes pueden leer ahí lo que le pide Nehemías al Señor. Dale a tu siervo buen éxito y dale gracia delante de aquel varón. ¿De cuál varón? De Jorge Barón.
¿De cuál varón? De Artajerjes. Ahí está. Dame éxito y gracia ante este varón. Claro. Y entonces en el capítulo 2 encontramos que la oración de Nehemías, que todo este clamor, que toda esta petición, que todo lo que le estaba pidiendo Nehemías al Señor, en el capítulo 2 vemos que la oración de Nehemías es contestada por el Señor. Ahora, ¿cuántos meses pasaron entre ese momento en que recibió la noticia de que lo mal que estaba, digamos, su pueblo, y este evento con el rey Artajerjes? Si ustedes notan, en el capítulo 1 hablan de qué mes. Ayúdenme. Quisleo. Estamos hablando de noviembre y diciembre. Y en el capítulo 2 hablan de cuál mes. De Nisan. Estamos hablando de marzo, abril. O sea que pasaron aproximadamente 4 meses. A los 4 meses entonces estaba Nehemías frente al rey, quizás con la oportunidad de manifestar lo que había recibido en oración, lo que se había propuesto y todos los planes que tenía. Pasaron 4 meses. Y mientras entonces Nehemías realizaba todos los deberes diarios, los deberes cotidianos, el rey notó algo en Nehemías. ¿Qué notó el rey en Nehemías? Que estaba triste. Y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Si es que no estás enfermo, ¿qué pasa? Y Nehemías entonces, miren lo cuidadoso que fue en la respuesta. Fue muy inteligente. Ahora, ¿quién cree ustedes que le dio esa sagacidad para la respuesta? El Señor en su oración. Pero miren, noten ustedes, Él le dice, incluso me llama mucho la atención cómo responde con esa claridad, porque es que Nehemías estaba temeroso, y la misma palabra lo dice. Ahora, ¿por qué estaba temeroso Nehemías? Porque él era el copero del rey. ¿Sí? Y entonces el mostrar esa, digamos, esa tristeza podría de pronto indicándole al rey como una insatisfacción que tenía ante los servicios para el rey. Y entonces no solamente estaba arriesgando su puesto, sino que Nehemías estaba arriesgando su vida. Entonces por eso, claro que estaba temeroso. Además, Nehemías sabía que su petición, que la petición que le iba a hacer a Artajerjes era muy atrevida, porque él conocía el alcance y conocía entonces todo lo que hemos hablado de que el rey era el que había parado la reconstrucción de los muros. Entonces la petición que iba a hacer era atrevida para el rey. Entonces este copero, arriesgando todo esto que acabamos de describir, entonces le da la respuesta al rey. Pero noten ustedes que en la respuesta que Nehemías le da al rey, no nombra a Jerusalén. Miren qué inteligente esto. Porque si Nehemías de entrada le dice, mira, es que Jerusalén, eso ante el rey, ¿qué? Ayúdenme, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera llegado a la mente del rey Artajerjes? Este llamaba a hablar de lo que yo decidí para Jerusalén. ¿Sí me entienden? Miren qué inteligente. Él no menciona, noten ustedes, no menciona el nombre de Jerusalén. Quizás ¿para qué? Para no tocar esa parte política o ese nervio político del rey. O esa parte sensible del rey. Entonces, uno nota aquí que Nehemías mencionó como el sentido de respeto para el rey y su sentido quizás de justicia relacionado con la reverencia debida a los muertos. Noten ustedes que Nehemías lo que le dice al rey es que la ciudad, le dice, la casa de los sepulcros, ¿de quién? De sus padres, estaba desierta y sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Tremenda.
Miren qué linda exposición de lo que él estaba sintiendo. Y esa era la triste realidad entonces de la ciudad judía. Recordemos también que 71 años antes del 444, ya el templo había sido reconstruido, mis hermanos. Aquí estamos hablando de la reconstrucción, ayúdenme, de los muros, del muro de la ciudad. El templo ya había sido reconstruido entonces, por los lados del 515 antes de Cristo. Es evidente que Nehemías estaba bien preparado para ese momento. ¿Para cuál momento, hermanos? A ver si estamos ubicados. Para el momento en que se le diera la oportunidad de estar frente al rey y hacerle la petición. Uno ve que estaba totalmente preparado, porque para ese momento al que le había orado al Dios de los cielos. Y además de solicitar ayuda a Dios en oración, utilizó todos los recursos humanos disponibles. Ojo con esto, hermanitos. La capacidad intelectual, toda la experiencia pasada, la sabiduría acumulada, su trabajo y posición en la vida, así como las personas que él conocía. Y eso lo podemos hacer nosotros, hermanos, ¿o no? Podemos orarle al Señor. Y lo haces. Pero específicamente por la petición de un pueblo que está mal. Y reconocemos que nuestro pueblo está mal. ¿Y por qué no le oramos al Señor en ese sentido? ¿Y por qué no utilizamos nuestra inteligencia? ¿Y por qué no llevamos nuestra experiencia? ¿Y por qué no utilizamos todas las personas que conocemos? ¿Por qué no? Aquí Nehemías lo hizo. Si lo hizo Nehemías, lo podemos hacer nosotros. ¿O le dejamos todo el trabajo a Nehemías que lo siga haciendo? Tremendo. Y esa preparación, iglesia, ojo con esto, esa preparación obedecía a las oraciones mismas, a la orientación y a la dirección del Altísimo que le daba a Nehemías. No hay otra manera. Si nosotros no oramos, ¿qué dirección vamos a tener del Altísimo? Si no oramos, ¿qué vamos a saber cuál es el propósito de Dios a través de cada uno de nosotros? Nehemías entonces le pidió al rey que le permitiera ir a Judá, a la ciudad de los sepulcros de sus padres, con el objeto de reedificar la ciudad. Y el rey le preguntó: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Qué indica esa pregunta? Ayúdenme. Si el rey le responde a Nehemías: bueno, ¿y cuánto va a durar tu viaje y cuándo regresarás? Le estaba indicando que le aprobaba la petición. Tremendo esto. Mire, ¿y cuándo? Entonces dice la palabra que tácitamente él le dijo el tiempo porque fue aprobado. Pero miren también la inteligencia de Nehemías. Es que se nota que él había pensado en todo a través, o que el Señor a través de la oración lo había preparado. ¿Qué hizo adicionalmente cuando el rey le aprobó? Le dijo: bueno, hasta luego. ¿Qué hizo? Ahí está la palabra. Claro, dame cartas ante todos esos gobernadores de las regiones por donde yo voy a pasar para que tenga aprobación de ellos. Número 1. ¿Y qué más le dijo? Madera. ¿Ah? ¿Que le diera madera? ¿Dije que lo aporreara o qué? No, que le dijera al encargado, al líder del bosque, hombre, que le permitiera o que le diera madera. Ahí sí. Ahora, ¿eso qué indica? Que él también había, digamos, mirado qué personas le podían ayudar. Y en el caso específico se sabía el nombre del líder del bosque, porque le dio con un nombre propio. Entonces miren que no improvisó. Nehemías no improvisó en ningún momento en ese encuentro, en esa oportunidad con el rey Artajerjes. Pero todo eso venía a través de la oración. Muy bien. Hermanos,
volviendo nuevamente a recordar un poco la porción de la palabra, Nehemías recibe entonces la noticia de su coterráneo, quien le dijo que los que se habían salvado del cautiverio allí en la provincia estaban en una situación muy difícil, estaban en una situación vergonzosa. Básicamente fue lo que le dijo el coterráneo a Nehemías. Le dijo que el muro de Jerusalén estaba en ruinas y que las puertas habían sido destruidas por el fuego. Y el texto relata que este reporte entonces produjo una tristeza grande en Nehemías, que Nehemías se quebrantó y que adicionalmente, dice la palabra, lloró. Básicamente es. Pero ¿saben algo, hermanitos? Al igual que Nehemías, vivimos en un tiempo donde recibimos malas noticias, como las malas noticias que recibió Nehemías. ¿Qué tipo de noticias recibimos a diario? Malas noticias, igual que en el tiempo de Nehemías. Miren, en nuestra querida América Latina y particularmente en nuestro país Colombia, ¿qué noticias recibimos? Violencia, pobreza, injusticia, y todo va en aumento. Todo va en aumento diariamente y nos quedamos aquí por el tiempo, pero podríamos continuar describiendo las malas noticias que recibimos. Y hablo concretamente del país nuestro, de Colombia. No pasa un día, hermanos, en que escuchemos en la radio o que veamos en la televisión la consecuencia de todos estos males. Y entonces no solamente están destruidos los muros de nuestro país, está destruida la sociedad. Está destruida la clase política. Hay destrucción del ser humano. Pero muy especialmente toda esta destrucción se da por la lejanía al poderoso Creador. No hay otra razón. Hay destrucción, pero por la lejanía al Todopoderoso. Además de esto, hermanos, yo les confieso que como pastor y como líderes, estamos día a día en contacto directo con angustiosas manifestaciones, hermanos, de la problemática humana. Mi esposita y yo nos vemos a diario enfrentados a toda esta problemática. Y las dificultades que vemos a diario tienden a cargar nuestro corazón con una tristeza y tienden, utilizo la palabra tienden a llevarnos al desánimo, a llevarnos a la desesperanza y a llevarnos a la misma resignación. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿en cuántas ocasiones hemos participado en reuniones donde las tragedias que oímos, las tragedias que vemos, las tristezas de otros sirven simplemente para alimentar nuestra tendencia morbosa de indagar los detalles del acontecimiento? Es que nos volvemos morbosos. Nosotros escuchamos una mala noticia y ahí mismo se despierta el interés por conocer detalles, o díganme que no. Y cuando nos reunimos 2 o 3 a hablar de cosas malas, entonces cuando aquel comenta una cosa le empezamos a indagar por todos los detalles. Entonces, como digo, se despierta entonces todo ese interés morboso en cada uno de nosotros. Entonces casi que nos deleitamos con las malas noticias. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando hay un accidente, cuando hay una pelea? Díganme. La gente inmediatamente ayuda a separar la pelea, a ayudar al que está herido. ¿Qué hace la gente? Díganme.
sacan ese aparatico pequeño y empiezan a filmar, a grabar. Claro, aflora toda esa parte morbosa en cada uno de nosotros. No solamente en las charlas, sino en el comportamiento, hermanos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces como que nos agrada, como que nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Pero ¿qué hizo Nehemías con la mala noticia? Oró y encontró una oportunidad. Y entonces, a medida que vamos alimentando el ambiente con nuevos relatos de desgracia, podemos prácticamente como palpar cómo se va desinflando los ánimos y cómo se va instalando el sentido de esa angustia generalizada. Esa angustia que sintió Nehemías personalmente, esa angustia entonces, claro, la manifestamos en forma general todos nosotros. Pero, ojo, ¿qué hacemos? Comparado con lo que hizo Nehemías. Entonces, en esto no hacemos más que repetir el modelo que vemos en forma permanente a nuestro alrededor, donde el hablar de lo mal que está en las cosas ya es como un pasatiempo para cada uno de nosotros. Reunirnos a hablar de todo lo malo que pasa. Pero creo que hay una gran diferencia de todos y cada uno de nosotros con Nehemías. Hay una gran diferencia. ¿Y qué nos diferencia a nosotros de la persona de Nehemías? Yo creo que lo primero que nos diferencia es que Nehemías no se quedó con el desánimo. ¿Qué hizo Nehemías? Oró y empezó en medio de la oración a animarse y a proyectar y a tener un propósito. Entonces, hermanito, ¿qué haces tú? Hay malas noticias, claro. Vamos de mal en peor en esta sociedad, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nehemías no se quedó con el desánimo. Esa tristeza que sintió Nehemías le sirvió para empujarlo a buscar algo especial, a buscar la presencia y la relación con Dios y derramar sobre el trono del Señor toda su angustia. Nosotros la angustia, ¿sobre quién la derramamos? Sobre el amigo, sobre el vecino, sobre el compañero, y no hacemos sino como despertar, como les dije ahora, el morbo en cada uno de nosotros. Cuando lo que debe despertar esa angustia es la relación con Dios, la presencia con Dios, la intimidad con el Todopoderoso. Eso es lo que nos diferencia de Nehemías. No se quedó con el desánimo y esa angustia lo llevó a la presencia del Señor. Y en ese proceso de compartir una y otra vez su dolor por la situación, fue gestando en su corazón la disposición de hacer algo por su pueblo. ¿Qué hay en tu corazón, hermano, hermana? Estás gestando en tu corazón el querer hacer algo por esta sociedad que está de mal en peor, que está destruida. Creo que como creyentes y como cristianos debemos reflexionar al respecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y creo que este personaje de Nehemías hoy nos enseña y nos invita a hacer muchas cosas, especialmente a llevar esa angustia ante el Señor.
necesitamos llevar, iglesia, necesitamos incorporar esta respuesta a nuestra vida cotidiana, esa respuesta de Nehemías, llevar las cosas al Señor y llevar a su corazón el querer hacer algo por su pueblo. Debemos incorporar eso en cada uno de nosotros. Y de esta manera entonces la tristeza que sentimos o que manifestamos sentir, entonces puede servir como vehículo para algo productivo y que ponga en marcha entonces el proyecto de Dios para el pueblo. Lo que vemos entonces, lo que oímos, esas malas noticias, mis hermanos, pueden actuar como detonante para buscar el rostro de nuestro buen Padre Celestial. Él tiene la perspectiva correcta de las cosas y sabe con claridad cuál es el camino que debemos recorrer. No lo hagas en tus fuerzas ni en tu inteligencia. Él es el que tiene claridad de lo que debemos hacer. Y además de esto, quizás tenga alguna indicación que darnos al respecto de la situación. ¿Qué sabes tú, hermanito, hermanita, qué quiere el Señor a través de ti? Averígualo a través de la oración, a través de la intimidad con el Señor, a través de esa relación personal y directa y concreta con el soberano Creador. ¿Saben algo, iglesia? Dejemos de fijarnos en el problema. Dejemos de enfocarnos en el problema y comencemos a mirar la solución. Enfoquémonos en la solución, no nos quedemos en el problema. Nuestro mundo está en una situación difícil, hermanos. Nuestro país está en una situación preocupante. Nuestra ciudad está en crisis. Debemos reconstruirla, hermanos. Debemos reconstruir nuestra ciudad. Debemos levantar muros de fraternidad, debemos levantar muros de amor, debemos levantar muros de ayuda y en especial reconstruir el temor a Dios. Debemos ayudar a reconstruir el temor a Dios. Y creo que la manera más directa de hacerlo es compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, evangelizando. Entonces nuevamente te pregunto para reflexión, ¿qué tal estás evangelizando? ¿Qué tal estás compartiendo el Evangelio? ¿Qué tanto testimonio cristiano estás dando? Y lo que desesperadamente necesita el país, nuestra sociedad, nuestra ciudad, son personas con soluciones y no personas que gozan morbosamente, como lo dijimos ahora, con el mal de la sociedad y totalmente despreocupadas por la mala situación. Nuestra ciudad necesita creyentes que quieran reconstruir la ciudad, que quieran levantar todos esos muros que acabamos de describir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir lamentando?
¿Vas a continuar con esa quietud? ¿Vas a continuar con esa indiferencia? ¿O vas a imitar lo que hizo Nehemías? ¿Qué vas a hacer? Repasa ese capítulo 1 para que veas cómo Nehemías buscó al que todo lo puede hacer, al soberano creador, en oración. ¿Qué vas a hacer, hermano o hermana? Y si esta reflexión te deja dormir hoy, o si no te deja dormir en las siguientes noches, busca al que todo lo puede. Busca al que te puede orientar. Busca al que te puede colocar en tu corazón el querer hacer algo por la solución. No porque quedarte ahí deleitándote, recibiendo las malas noticias. Yo te animo para que hagas lo que hizo Nehemías. Nehemías echó sobre el Señor toda su carga y Él lo sostuvo, como encontramos ahí en el Salmo 55, versículo 22. Amado Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón por la indiferencia que hemos tenido, Señor. La ciudad está en crisis. La ciudad está destruida, Señor, y nosotros hemos sido indiferentes. Pero hoy nos entregas una enseñanza, Señor, un siervo tuyo, que ante las malas noticias simplemente vio una oportunidad para hacer algo. Y lo primero que hizo fue buscarte a ti, oh soberano creador. Buscarte a ti que tienes el control de todo, buscarte a ti que eres fiel, buscarte a ti que tienes todo el poder y la grandeza. Buscarte a ti que nos puedes dar la dirección y lo que quieres a través de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos aprender a través de este personaje que nos regalas hoy, Señor. Y llevarnos a nuestro corazón, querer buscar la solución, Señor. Y la solución está en ti. La solución eres tú, oh soberano creador, a través de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a llevar este evangelio, Señor, que con él podemos reconstruir vidas, que con él podemos reconstruir familias, que con él podemos reconstruir sociedad, podemos reconstruir ciudades. Te pido en el nombre de Jesús, nos permitas a todos, Señor, el poder, que ya lo tenemos en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, de ser tus testigos hasta el último rincón de la tierra. Te damos la honra y la gloria, soberano creador, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.